Bienvenidos a todos, estamos en el canal Prof. Iván HC. Esta vez traemos un tutorial explicando ejercicios resueltos del área de trigonometría, identidades trigonométricas y ecuaciones trigonométricas. Esto con la ayuda de ejercicios resueltos pasados a exámenes ingresos a la universidad. Bueno, entonces si no quieres perderte los videos que se vayan subiendo al canal, solamente tienes que suscribirte y darle el me gusta. También nos puedes seguir por la plataforma de Facebook con el mismo nombre. Entonces, sin cansarles más, empezamos. Estamos con este ejercicio de trigonometría donde me dice: desde el punto del suelo se ve el punto más alto de una torre formando un ángulo de 30 grados con la horizontal. Si nos aproximamos 10 metros hacia la base, este ángulo es de 60 grados. ¿Cuál es la altura de la torre? Y ahí están las respuestas, ¿no? Cualquiera de esas puede ser. Entonces, con eso empezamos a resolver. Si nos fijamos bien, ya está el gráfico. Me he dado la molestia de graficarlo para no perder tanto tiempo. Entonces, me dice primero, desde un punto, están viendo una torre, ¿no? El punto más alto, donde forma un ángulo de 30 grados. Aquí está, 30 grados. Con la horizontal. Si nos aproximamos 10 metros, aquí está 10 metros, hacia la base de la torre, este ángulo llegaría a ser de 60 grados, ¿no? Entonces me dice hallar la altura de la torre. ¿Cómo se hace esto? Primero, antes de aplicar, fíjense que aquí podríamos trabajar con triángulos oblicuángulos y luego empezar a trabajar con triángulos rectángulos. Para ello, antes de empezar a trabajar con dichas propiedades, dichos temas, lo primero es analizar el problema, ¿no? Fíjense que aquí, digamos, si yo quisiera saber este ángulo, lo supiera por lo que es ángulos suplementarios, que la suma de dos ángulos suplementarios sobre una misma base hacen 180 grados. Entonces, si aquí yo tengo 60, supongo que aquí hay 120 grados. 120 grados más 60 hacen 180 grados, ¿no? De esa manera podemos hallar este ángulo, ¿no? 120 más 30 grados llegarían a ser 150 grados. ¿Cuánto me faltaría para llegar a 180 grados? Me faltaría 30 grados. Si nos damos cuenta aquí en este triángulo, en este primer triángulo, se forma un triángulo isósceles. ¿Por qué? Fíjense que tengo aquí dos ángulos iguales. Y al tener dos ángulos iguales, también sus lados opuestos llegarían a ser iguales. Fíjense, si aquí vale 10 metros, obviamente que también aquí va a tener el mismo valor de 10 metros, ¿no? Ahora me voy a venir a trabajar en el segundo triángulo. Aquí ya sabemos que este lado vale 10 metros, ¿no? Entonces, trabajamos con el triángulo rectángulo. Nos vamos a hacer ayudar con una de las propiedades. Puede ser funciones trigonométricas, puede ser teorema de Pitágoras o también lo que es la sumatoria de ángulos internos. Pero en este caso vamos a trabajar con funciones trigonométricas, que es lo que más se acomoda a resolver este triángulo, ¿no? Para ello, sencillamente yo agarro una función trigonométrica, ¿no? El opuesto de este ángulo, que sería seno. Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces vamos a tener seno de 60 grados va a ser igual a la altura, que sería h, sobre la hipotenusa, que sería 10 metros, ¿no? Entonces aquí vamos a despejar la incógnita, que sería 60, seno de 60 grados por 10 va a ser igual a la altura. Ahí tenemos. Pero necesitamos saber el seno de 60 grados, que sería raíz de 3 sobre 2 por 10 igual a la altura, ¿no? Con ello, solamente me falta aquí reducir lo más que se pueda. Entonces vamos a simplificar, ¿no? Mitad 1, mitad 5. Entonces me quedaría como la altura 5 raíz de 3 igual a la altura. Pero si me voy a ir a fijar allá, en las respuestas no hay ese valor. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Este 5 lo vamos a introducir a la raíz. ¿Cómo se hace eso? Sencillamente elevándolo al cuadrado, ¿no? Porque para haber salido este 5 de la raíz tendría que haber estado elevado al cuadrado. Entonces 25, vamos a tener 25 por 3 igual a h. Y la raíz cuadrada sería 25 por 3 es 75, igual a la altura. Entonces de esa manera tenemos el resultado o la altura de la torre, donde vendría a ser allá el inciso B.
Continuamos con el siguiente ejercicio, el cual vamos a ver lo que ya es identidades trigonométricas. Tenemos las respuestas. Me dice en este ejercicio que necesitan saber este valor de K. Este valor de K necesitan saber. En la identidad trigonométrica tiene que tener alguno de esos valores de allá. Entonces, ¿qué se hace en identidades? Solamente tenemos que igualar tanto primer miembro como segundo miembro. Entonces, aquí vamos a igualar, vamos a trabajar con el primer miembro antes de llegar al segundo miembro, ¿no? Para ello, tenemos que hallar, aquí fíjense que tengo una resta de fracciones, solamente necesito hallar un MCD. ¿Cuál sería ese MCD? Sería, fíjense, si aquí tengo un binomio con signo negativo y aquí está un binomio con signo positivo, eso hace referencia al producto notable, ¿no? Entonces, ese producto notable hace también referencia a lo que es un caso de factorización conocido como es el caso 4 diferencia de cuadrados, donde voy a tener 1 por 1, 1, más por menos, menos, seno por seno llegaría a ser seno cuadrado de x, ¿no? Ahí está, ¿no? Se unen esos dos. Entonces, este es el MCD, se va a ir a dividir con el primer denominador. ¿Cuánto quedaría? Fíjense, su negativo se va a ir, me quedaría su positivo. Ese positivo se va a ir a multiplicar con el 2. Directamente lo vamos a multiplicar. Sería 2 por 1, 2, más 2 por seno de x, llegaría a ser 2 seno de x. Menos, vamos a ver si es menos, ¿no? Lo mismo, el positivo con el positivo se van a simplificar y me quedaría el negativo. Ese negativo se va a ir a multiplicar con el numerador. Pero tomar en cuenta que aquí hay un signo negativo, ¿no? Ese signo negativo también hay que multiplicar. 2 por 1 llegaría a ser 2. Menos por menos, más. 2 por seno de x tendría 2 seno de x. De esa manera. Y aquí tendría lo mismo, la misma cantidad que sería tangente de x por secante de x, ¿no? Continuando. En la parte del numerador aquí tenemos que tratar de reducir términos semejantes, ¿no? Reducimos términos semejantes. ¿Cuánto me quedaría? Este 2 se va a ir restando con este 2 negativo. De la misma manera que me va a quedar 0. ¿Qué pasaría con estos dos números? 2 seno de x más 2 seno de x se van a llegar a sumar y tendría 4 seno de x sobre el denominador. Pero ¿a qué hace referencia este denominador? Nos recordamos de esa fórmula donde decía seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1, ¿no? Si yo quisiera despejar coseno cuadrado de x, me quedaría 1 menos seno cuadrado de x. Ahí tenemos la fórmula. Entonces, viendo esa fórmula, hace referencia a este dato. Para ello solamente necesito copiarlo, coseno cuadrado de x igual a k. Aquí vamos a trabajar directamente con tangente y secante. ¿A qué es igual tangente? Tangente llegaría a ser seno de x sobre coseno de x, que estaría multiplicándose con secante de x. Pero secante de x, ¿a qué es igual? Es igual a 1 sobre coseno de x. En el siguiente paso vamos a ver qué es lo que está sucediendo aquí. Aquí en el primer miembro yo lo voy a dejar así para ver qué sucede en el segundo miembro. De repente podrían llegar a igualarse, ¿no? Entonces aquí tendría k por seno de x por 1 llegaría a ser seno de x sobre coseno de x por coseno de x voy a tener coseno cuadrado de x. Y si se fijan bien, yo ya he llegado a la identidad, ¿no? Donde solamente puedo reducir estos dos, que se llegarían a reducir a 1, quedándome con el valor de k, donde tendría 4 igual a k como valor. Me voy allá a la zona de respuestas y voy a tener que solamente identificar el valor, donde me dice que es el inciso D. Continuamos con los ejercicios. Ahora tenemos un ejercicio de ecuaciones trigonométricas. Allá está la zona de respuestas, tiene que ser una a la fuerza. Entonces, aquí tenemos el ejercicio. En ecuaciones trigonométricas, no confundir con identidades. En ecuaciones trigonométricas tengo que saber el valor de x, de la incógnita o variable.
Para ello vamos a empezar con la solución. Cotangente lo vamos a trabajar a su resultado, que sería, según las fórmulas, es coseno cuadrado de x sobre seno cuadrado de x menos 3 cosecante de x llegaría a ser igual a 1 sobre seno de x más 3 igual a 0. Si se dan cuenta, tengo una suma y resta de fracciones. Para ello, como estoy trabajando con una ecuación, directamente voy a hallar un MCM, que sería seno cuadrado de x. ¿Listo? Ese MCM va a venir a multiplicarse con cada uno de los términos. Entonces tendríamos seno cuadrado de x con seno cuadrado de x se simplifica y solamente me quedaría coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x con seno de x se van a simplificar, pero me quedaría todavía un seno de x que se va a multiplicar con lo que me queda en el numerador. Entonces tendría ahí 3 por seno de x más 3 por seno cuadrado de x, voy a tener 3 seno cuadrado de x igual a 0 por seno cuadrado de x va a ser 0, ¿no? Ahí ahora reducimos términos semejantes. Aquí cabe recalcar, si estoy trabajando con puros senos, este coseno tendría que cambiar. Como hace instantes vimos cómo se cambia, entonces lo voy a cambiar a la inversa de la fórmula que tendríamos ahí, es decir, a seno. Tendríamos 1 menos seno cuadrado de x menos 3 seno de x más 3 seno cuadrado de x. Ahora sí tenemos que reducir los términos semejantes. Fíjense que aquí tengo seno cuadrado de x, seno cuadrado de x. 3 menos 1 llegaría a tener 2 seno cuadrado de x. El que le sigue, menos 3 seno de x. Y finalmente el término independiente, que sería más 1 igual 0. Si se dan cuenta, lo estoy ordenando según la potencia, de mayor a menor. Continuando. Seguimos. Tenemos que factorizar por el caso 7. Para eso nos vamos a hacer ayudar con lo que se aprendió en lo que sería casos de factorización, ¿no? Seno cuadrado de x menos 3 seno de x. Llegaría a ser el caso 7, por si acaso, ¿no? Para aquellas personas que no recuerdan. Dos números multiplicados que me den el primer término sería 2 seno de x por 1 seno de x. Aquí tendría 1 por 1. ¿No? Recordamos, esos términos tienen que llegarse a multiplicar en forma de x, ¿no? De esta manera. Tendríamos que multiplicar 2 por seno de x por 1, llegaría a ser 2 seno de x. Aquí, seno de x por 1 llegaría a ser seno de x. Tenemos que hacer coincidir con los signos. Fíjense que aquí tendría que sí o sí trabajar con negativo. Menos por menos, más. Entonces estos tendrían que ser negativos. Signos iguales se suman y se mantiene el mismo signo. 2 más 1 llegaría a ser 3 seno de x, que se mantiene el mismo signo. Fíjense que aquí está ese valor, ¿no? Aquí está. ¿Listo? Entonces, ¿a mí qué me sirve? Solamente me sirven agrupar los primeros y los segundos para llegar así a la factorización. Entonces, copiamos. 2 seno de x menos 1. El otro sería seno de x menos 1 igual a 0. Ahora estos dos productos tenemos que igualarlos a 0. Tendríamos 2 seno de x menos 1 igual 0. Y aquí tendría seno de x menos 1 igual 0, ¿no? Despejamos x y tendría seno de x igual a 1. Aquí lo mismo, seno de x igual a 1. Este negativo pasa con positivo. Seguimos despejando y tendríamos seno de x igual a 1 sobre 2, porque el que está multiplicando al otro miembro pasa a dividir. Y aquí finalmente despejamos x. Este seno de x se vendría al otro miembro con seno a la menos 1, es decir, su inversa. Y aquí de la misma manera, x va a ser igual a seno a la menos 1 de 1/2. Y aquí tendríamos esos valores, ¿no? Ahora necesitamos saber cuánto vale x. Entonces x tiene el valor de seno a la arcsen de 1/2 llegaría a ser 30 grados. En el otro lado tendría arcsen de 1 llegaría a ser
90 grados. De esa manera tengo los resultados. Pero en el problema, en el ejercicio me decía la suma de las dos soluciones tiene que estar allá. Pero eso también tenemos que convertirlo en forma de radianes, como lo estamos viendo. La suma de las dos soluciones, si se fijan bien, aquí llegaría a ser x igual a la suma total, obviamente, llegaría a ser 120 grados. Eso tendríamos que convertirlo a radianes. ¿Cómo se hace eso? Podemos hacernos ayudar con la regla de 3 simple o alguna otra propiedad que también conocemos. Vamos a hacer énfasis a la regla de 3 simple, donde me decía que un pi tiene el valor de 180 grados. Entonces, si yo quiero saber cuánto vale 120 grados, no sabemos cuántos pi serán. Entonces aquí solamente multiplicamos, ¿no? X entonces va a ser igual a pi por 120 grados sobre 180 grados. Aquí tendríamos que simplificar 0 con 0, ¿no? Luego pasaría lo que es terceras, ¿no? 3 por 4, 12. Y aquí sería 3 por 6, ¿no? Continuamos. Aquí tendríamos que sacar mitad 2 y mitad 3. De la misma manera que me va a quedar aquí entonces 2pi sobre 3. Entonces ese sería el resultado, obviamente sumándolos, trabajado en radianes por si acaso, ¿no? Nos fijamos allá, no hay ninguno que se parezca, tal vez este, ¿no? Entonces lo que se tiene que hacer es seleccionar lo que dice ninguno. Bueno, entonces, esperando que se haya llegado a entender las soluciones, las explicaciones, se despide el Prof. Iván para próximos videos.